8, perdón. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué podemos ver aquí? En estos últimos versículos dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y es de ahí donde nosotros tomamos la base para el estudio de esta noche. La verdad, dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué hermoso que podamos ver esto en esta tarde. En esta tarde vamos a ver cuáles son las características que Dios espera de estos obreros que Dios está buscando. Y estas tres las vamos a encontrar en la Escritura, y una de ellas es que imiten a Jesús. Un obrero que imite a Jesús. La segunda sería un obrero que tenga compasión. Hermanos, para poder hacer ese trabajo realmente necesitamos compasión. No podemos hacerlo así nada más. No, necesitamos compasión, y esa compasión que venga de lo más profundo del corazón. Y sobre todo que tenga una vida de oración. Y es algo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. El punto número 1 nos lleva a ver a un obrero, o lo que Dios espera de un obrero, que en este caso que imita a Jesús. Ahora, esto es lo pongo como el punto número 1, pero en sí el Señor quiere que imitemos a Jesús, o que le imitemos a Él en todo. Nuestro estilo de vida además debe estar moldeado por el carácter de Cristo. Pero hoy en esta tarde vamos a ver esto que dice de lo que dice en este versículo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué tremendo! Podemos ver que el Señor Jesús, si hay algo que podemos aprender de Cristo, es que tuvo una vida muy activa. Él tuvo una vida muy activa, muy ocupada. Esos últimos 3 años de vida aquí en la tierra, Él estuvo muy ocupado. Él recorría todas las poblaciones. Solo imagínense, 3 años nada más. Yo cuando estaba pequeño, yo pensaba que Jesús había vivido muchos años, y es por eso que cuando vemos su vida plasmada en la Escritura, pensamos que estuvo mucho tiempo sirviendo, sanando, predicando la palabra del Señor. No, el Señor, el ministerio solamente estuvo por 3 años. 3 años. Entonces podemos ver que Jesús recorría todas las poblaciones, a todos esos pueblitos. Había una gran persona, donde había una gran persona, allí iba Jesús. Donde había alguna persona, allí estaba Jesús. Allí estaba para ministrar la necesidad, sobre todo una persona que estaba necesitada. Allí estaba Él para enseñar la palabra de Dios, para proveer para alguna necesidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre no vino. Dice, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, es lo que el Señor andaba buscando, a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Qué hermoso podemos ver, y qué ejemplo de Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús recorría las ciudades, recorría las pequeñas aldeas. Eso es lo que el Señor hacía, recorría esas ciudades y aldeas. Jesús era un hombre muy activo, algo que usted y yo podemos aprender de él. Algo más que podemos aprender de él, que Jesús enseñaba, procuraba hacerlo donde se congregaban las gentes. Él enseñaba en las sinagogas y usaba especialmente esos lugares, porque ahí se congregaba mucha gente, y usaba los sábados. Y esos lugares eran lugares donde los maestros de la ley enseñaban al pueblo, pero como no lo hacían con poder y alcance, como lo hacía el maestro iba ahí y enseñaba la Escritura. Entonces podemos ver que el Señor recorría a los pequeños pueblos, el Señor enseñaba. El Señor enseñaba, y algo que nosotros podemos aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que Él enseñaba.
Es lo que nosotros debemos de aprender, enseñar la palabra de Dios. Cualquier cosa, si usted durante el día aprendió, leyó algún versículo y se hizo real en su vida, dice, wow, que no había visto este versículo de esta forma, y gracias a ti, Señor, porque tú me iluminas, tú me enseñas, tú me muestras esto. Entonces el Señor, ¿qué es lo que viene a obrar en nuestras vidas? Si nosotros ese versículo lo enseñamos a alguien, créame que es de gran bendición cuando nosotros hacemos eso. Entonces es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que el Señor enseñaba en esos lugares. Algo más que podemos ver, que Jesús no solamente recorría las poblaciones, sino que enseñaba donde se congregaba la gente, pero también predicaba el evangelio del reino, proclamaba la noticia, las buenas nuevas que llegaban a través de su persona. Entonces Jesús tenía un mensaje que llevar. Y el mensaje era Él era el que llevaba Él es la luz del mundo, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la vid verdadera. Él decía que Él era el que les iba a dar salvación. Entonces Jesús tenía ese mensaje, llevaba ese mensaje de esperanza. Nosotros, claro, no vamos a hablar de nosotros cuando hablemos a otra persona, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de ese mensaje de salvación que da esperanza para aquel que no tiene esperanza, da esperanza al enfermo, al que está desahuciado, que ya los doctores ya no le dan esperanza, le da esperanza a estas personas. Ahora no quiere decir que siempre va a sanar a esa persona. A veces Dios en su misericordia obra y sana a la persona, pero a veces no. A veces Dios permite que se mantenga cierto tiempo en vida para que este hombre entregue su vida, sea discipulado, conozca más de su Señor, viva para Cristo, y finalmente el Señor se los lleva. Pero lo importante de todo esto es que este hombre y esta mujer entregan su vida a Cristo y pasan a la eternidad con Él para siempre. Así es que, hermanos, el maestro llevaba ese mensaje. Nosotros también debemos de tener ese mensaje. Es bueno cuando nosotros hablamos nuestro testimonio y lo comentamos a algún hermano, a alguna hermana. Es muy bueno, pero nada comparable al mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo, porque Él es intachable. La palabra del Señor dice su palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así es que, hermano y hermana, nosotros no debemos de llevar nuestro testimonio, debemos de llevar el testimonio de Cristo. Y claro, por ahí hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero nunca nosotros ser el centro, sino que Cristo sea el centro de nuestro mensaje. Así es que, hermano, ese mismo mensaje que era apremiante en aquel momento es ese mismo mensaje que es apremiante para el día de hoy. Yo le animo, hermano, que usted tenga eso en mente cuando vaya a visitar a alguien, que cree usted o que ha estado orando usted por él, porque eso es bien importante. Si usted va a visitar a alguien y sabe que le quiere hablar del evangelio, dígale que el Señor prepare el corazón de esta persona, y que prepare su corazón, que prepare su corazón y lea la palabra del Señor, infórmese, estudie la palabra del Señor y esté listo para que usted lleve ese mensaje de salvación. Debemos de recordar que la obra la hace el Espíritu Santo. No es usted ni alguien más, sino es solamente el Espíritu Santo quien llega y a través de la palabra de Dios quebranta el corazón del ser humano, y es el Espíritu Santo quien al final empieza y termina esa obra. Así es que debemos de confiar en Dios y estar listos para presentar ese mensaje de salvación. Ese mensaje que en ese tiempo era necesario, sigue siendo el mismo mensaje que hoy nosotros necesitamos llevar. Algo que podemos ver también en Cristo es que Jesús ocupaba su tiempo sanando toda enfermedad y dolencia. Así es que qué hermoso que Dios nos pueda usar a nosotros también. Dios es poderoso para sanar a las personas. Así es que usted no solamente lleve el mensaje, esté listo para orar por esta persona y poder orar para esta persona para que el Señor la sane. Y si el Señor se complace y desea hacerlo, el Señor va a hacer su obra. Y en muchos casos hemos visto la mano poderosa así. El Señor, con tal de mostrarle su gloria, con tal de mostrar su poder y hacerle ver a esa persona que Él es real, el Señor sana su vida, sana a su hijo, sana a su hija, sana al esposo. El Señor hace esa obra maravillosa. Así que nosotros debemos estar listos para orar por esa necesidad
física también, no solo la necesidad espiritual. Así es que el Señor Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, dice. Y es que en Él, hermano, en Él y por Él había venido la salvación y había venido también la sanidad. Así es que, hermano, nosotros no debemos de decirle no al hermano o al amigo, compañero que pide y que desea que oremos por ellos por sanidad, porque Dios puede sanarle. Así es que nadie, hermano, nadie en ese tiempo, nadie se quedaba excluido de su enseñanza, de la evangelización, ni de la misericordia del Señor. El Señor llevaba ese mensaje. El punto número 2 que podemos aprender de Cristo y que de los obreros que el Señor necesita es que nosotros tengamos compasión, hermano, que seamos compasivos. Podemos ver lo que la palabra del Señor dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué tremendo es ver. Él veía las multitudes, veía las gentes. Hoy, a través de los medios vemos a gente que mira qué pobre está ese pueblo, mira este pobre, como esta pobre persona, mire cómo camina en la calle, como esto y aquello, y se ocupan y toman un video con tal de, más bien a veces lo hacen para ser famosos, para hacerse famoso ellos, que con ese deseo o interés de ayudar a cierta persona. Y entonces, pues ellos al final, los que son, toman o agarran la fama, en este caso son aquellos que están tomando el video, pero a veces la persona ni siquiera se da cuenta que usaron su imagen para un propósito egoísta. Entonces y lo hacen según para mostrar compasión. Miren cómo sufre esta gente, pero a veces se muestra cómo se sufre, pero no se dice: miren qué estamos haciendo para esta gente. Entonces la compasión va más allá que solamente ver la necesidad. La compasión nos lleva a hacer algo al respecto. Así es que podemos ver que en Cristo podemos ver ese ejemplo perfecto. La compasión es una emoción que conmueve lo más recóndito del hombre. O sea que va más allá de solamente un sentimiento. No, va más allá. La parte más íntima de la espiritualidad de Jesús lo llevó a conmoverse ante tanta necesidad espiritual. El Señor sabía que esta gente estaba necesitada. El Señor miraba a esta gente como un gran número de ovejas que estaban débiles, faltas de vigor. ¿Por qué? Porque habían sido explotadas. Y es triste, hermanos. Hoy en día, como dije hace un momento, a través de los medios nos damos cuenta de tanta necesidad. Y que la verdad, pues a veces no está a nuestro alcance para poder ayudar. Lo único que podemos hacer en ciertos casos es orar por ellos. Y si hay alguna forma o algún medio, pues pudiéramos ayudar, ¿verdad? Pero en este caso nosotros pues nos ocuparemos de las necesidades locales, pero no de las necesidades de todo el mundo. Pero cuando vemos al Maestro ahí, Él obra, Él ve a estas gentes como ovejas que no tenían pastor. Estaban dispersas en una condición totalmente desvalida y abandonada. ¿Por qué? Porque no tenían un pastor. Y una persona sin pastor es como un niño sin padre, hermano. Es como un niño sin padre. Cualquier persona lo puede engañar, cualquier persona lo puede golpear, cualquier persona puede abusar de este niño o de esta niña porque no tiene un padre, porque no tiene una madre. Y tristemente mucha gente abusa de esos niños y de esas niñas que no tienen papá ni mamá. Tristemente eso está pasando en nuestra sociedad. Entonces, pues desde el punto de vista bíblico, cómo el Señor veía a esta gente, el pueblo de Israel había estado siendo abusado por aquellos líderes que se llamaban líderes y que Dios los había puesto para guiar a su pueblo hacia Dios, y no lo estaban haciendo. Así es que estas multitudes estaban en riesgo de morir bajo, en este caso, en sentido figurado, morir bajo las fieras que buscaban destruir a estas pobres ovejas. Entonces podemos ver en todo esto cómo el Señor mira a esta multitud como ovejas débiles, sin protección y sin cuidado pastoral. Es algo que nosotros tristemente también vemos a veces dentro de la iglesia. A veces dentro de la iglesia no se da
esa protección, ese cuidado, y que Dios nos ayude para que nosotros cumplamos con ese papel, nosotros como pastores. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos fortalezca, nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, nos dé la paciencia para cumplir con ese llamado. Y entonces podemos ver que qué importante es la compasión. Jesús tuvo compasión del abandono espiritual de la multitud. Eso es lo que podemos ver. Que la gente estaba abandonado. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. Ajá. Jesús no estaba molesto ni irritado porque ellos eran personas simples tal vez, o personas inútiles que no tenían nada que hacer. No, él de lo contrario se sintió preocupado por ellos, por ellas. Jesús lo veía como cosecha que esperaban ser recolectadas por Dios. Entonces eso es algo que el Señor espera que nosotros tengamos en cuenta. Así es que, hermanos, estoy tratando de acomodar esto. Así es que, hermanos, debemos de reconocer que eso es lo que Dios espera de nosotros. Jesús veía eso como cosecha que necesitaba ser recolectada. Así nosotros debemos de ver a aquellas personas que no conocen de Dios, como personas que necesitan de Dios, que se necesita llevarles el Evangelio. Nosotros debemos de hacer eso, porque Él lo miraba hacia esa gente. Fíjese que los fariseos, ellos pensaban y hablaban de forma diferente en cuanto a estas personas. Ajá. Porque para ellos el hombre que no conoce la ley era un maldito. El hombre que no conocía la ley era un maldito. Otra de las cosas que ellos decían: hay gozo en los cielos por cada pecador que es destruido. Era lo que pensaban. Por eso es que el maestro decía que había gozo en el cielo cuando un pecador se arrepentía. ¿Por qué? Porque él mencionaba esto basado en lo que en ese tiempo los fariseos decían. Hay gozo en los cielos por cada pecador que era destruido. Y el Señor decía: no, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué tremendo! Entonces Jesús miraba la ruina espiritual que había en estos hombres. Ajá, a veces causada por la propia dejadez de ellos, pero aún así lo único que Jesús sentía era piedad. Así es que, hermanos, es lo que debe movernos a nosotros: la compasión, la piedad por aquellas almas que necesitan de Dios. Aquellas almas que están perdidas y que no tienen esperanza. Y que tal vez usted va a ser la única y la última persona que van a ver, y ellos van a pasar la eternidad. Así es que nosotros debemos más que estar listos para presentar el Evangelio, para hablarles de Cristo a esas personas. Porque no sabemos, como dije hace un momento, y válgame la redundancia, que probablemente usted va a ser la última persona que va a hablar con ellos. Así que les animamos a que tomemos eso en cuenta. Jesús era compasivo, tuvo compasión por el abandono espiritual de la multitud. Es importante ver también que Jesús no veía al hombre como un reo que ha de ser condenado, sino como un descarriado que había que encontrar y llevar a casa. Y tristemente a veces nosotros: no, ese pobre se va a perder, o aquella se va a pasar por esto. Y no, hermano, no debemos pensar de esta forma con el inconverso, con aquel desamparado. No, de lo contrario, debemos de orar por ellos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ellos conozcan el Evangelio. Jesús no veía a los hombres como hojarasca para quemar, sino como mies expuesta para ser cegada por Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es así como el Señor miraba a la multitud. Jesús se compadeció del hambre y del dolor de los hombres también. Tuvo compasión de los hambrientos, de los necesitados, que lo seguían en el desierto. Y cada que tenía la oportunidad y que los veía él, al menos en 2 ocasiones podemos ver que él alimentaba a estos hombres y mujeres, los alimentaba. Les daba el alimento, no solamente el alimento espiritual, sino el alimento físico. Él tuvo misericordia por el leproso. Así es que podemos ver que cuando el Señor miraba el rostro triste de la multitud hambrienta y miraba el cansancio de ellos, Él hacía algo al respecto. Cuando el ciego pedía por vista, Él hacía algo al respecto. Cuando el leproso también venía por sanidad,
él sentía compasión, y no solo decía no solo decía tengo compasión, pero no hacía nada al respecto. Él lo sanaba, él lo alimentaba. Qué hermoso es ver cómo Dios mostraba compasión, y lo mostraba con esas obras. Así es que, hermanos, eso es lo que podemos ver en Cristo, y es algo que nosotros podemos imitar. Como dije hace un momento, podemos orar por estas personas y hacer lo que esté a nuestro alcance para que esta persona conozca de Cristo. A veces lo conoce por la palabra, pero a veces también lo va a conocer a través de las obras que nosotros hacemos. A veces van a ser las obras de nosotros como hijos de Dios los que los va a llevar a pensar y a reconsiderar de cómo miran a ellos al cristiano. Entonces les animamos y le animo, y yo mismo me comprometo en el nombre del Señor a juntos trabajar en esa área, considerar eso y avanzar para la obra del reino. Así es que, hermanos, Jesús nunca consideró a las personas como molestia o un fastidio, no. Siempre que los seres necesitaban ayuda, que las personas necesitaban ayuda, Él extendía la mano. Él, aunque fuera una persona importante y aunque no fuera importante, Él le extendía la mano. Si fuera un niño, si fuera un rico, si fuera un pobre, era un sabio, un maestro de la ley, Él siempre, si era una mujer, era un hombre, Él siempre estuvo escuchándoles. Él siempre obró, siempre se compadeció de ellos. Así que nosotros también no debemos hacer acepción de personas. Así es que, hermanos, cuando hablamos de eso, debemos nosotros de imitar a Cristo cuando hablamos de la compasión. Así es que, hermanos, el Señor Jesús no miraba con indiferencia al sufriente, tampoco los miraba con asco. Él los tocaba, tampoco los miraba con disgusto, sino con tal piedad que al final resultaba en ayuda. Él les ayudaba, al final Él les ayudaba. Así es que, hermanos, eso es algo que podemos ver de Cristo. Jesús tuvo compasión de la aflicción de los hombres. Jesús mismo se compadeció de los ciegos, de la viuda de Naúd, que iba a enterrar a su hijo y levanta a su hijo. Del padre del muchacho epiléptico también, que pidió compasión y tuvo compasión. Así es que podemos ver cómo el Señor se compadecía de estos hombres y mujeres. Podemos ver cómo Jesús fue conmovido por el dolor y la situación humana. Así que, hermanos, podemos ver al Señor Jesús obrando poderosamente a través de la compasión. He aquí la importancia de la compasión. Si nosotros no tenemos compasión, hermanos, nunca vamos a hacer algo por nuestro prójimo. Nunca. ¿Por qué? Porque no nos miramos con compasión. Cuando nosotros miremos con compasión al vecino, incluso a la familia, cuando miramos a esta persona con compasión, vemos que se está perdiendo, o que va a pasar a la eternidad sin Cristo. Es nuestra responsabilidad de hablarles y de mirarlos con compasión y llevarles el evangelio de Cristo. Así es que, hermanos, no nos olvidemos que nosotros debemos de imitar a Cristo. Si hay algo que el Señor espera de nosotros, es que nosotros seamos compasivos. Así como Cristo nunca fue indiferente ante la necesidad de estos hombres y mujeres. Me llama la atención de esta palabra, que aunque que es en inglés, pero en el griego es plankisnextai, que es del griego. Fíjese, esta palabra es lo que vemos ahora en la Escritura, que es compasión para nosotros. Ahora, hermanos, cuando entendemos esto, para el griego no podía entender o no podía aceptar que un Dios pudiera tener compasión. Para ellos, un Dios tenía que ser apático. Entonces, pero aquí vemos a Cristo mostrando su naturaleza humana, su humanidad. Y en este sentido, Él se inclina a sentir compasión por aquellos hombres y mujeres que necesitaban, que merecían misericordia.
que merecían compasión. Eso es algo hermoso que podemos ver de Cristo, que Él se compadece a tal grado que sufre nuestro dolor. Dice este Clemente de Alejandría que el Logos, en este caso la palabra de Dios, aunque estaba esencial y eternamente libre de pasión, por amor a nosotros tomó nuestra carne y con ella la capacidad de sufrir y descender hasta la sensación. Para Clemente, la misma esencia de la idea cristiana de Dios era que Dios escogió voluntariamente a sentir por y con los hombres. ¡Qué tremendo! O sea que eso es algo que no debería ser de Dios, pero Dios, tan amoroso, que se inclina y siente eso por su pueblo, e incluso para su iglesia hoy en día. Así es que, hermanos, eso es algo que podemos ver en relación a la compasión. Y por último, vamos a hablar de esa vida de oración. En este último versículo dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué tremendo. El Señor dice, ¿saben qué? La obra del Señor es muy grande. La obra es muy grande, así es que es tan grande, y como es tan grande, no hay suficientes obreros. Es como si dijéramos, hermanos, tenemos muchísima gente necesitada, que se necesita que se visiten, que se ore por ellos, que se disipule, que se les ayude a crecer. ¿Y qué es lo que viene a pasar? Pero no tenemos gente. Entonces podemos ver que el Señor dice, la obra es grande, la mies es mucha. Qué tremendo, la mies es mucha. Es como decir, muchos están perdiendo sin Él y sin esperanza. La mies es ese extenso campo que requiere servidores diligentes, gente como usted, como yo, que estén dispuestos, hermanos, a acudir a recoger la cosecha, llevar el mensaje de salvación a esas almas. Dios quiere que usted y yo hagamos eso. Que el nombre del Señor sea glorificado con las acciones que usted y yo hagamos. Que en este caso es llevar el mensaje de salvación. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos que la obra del Señor es grande, que hay mucha necesidad dentro de la iglesia y allá afuera. Hay mucha gente que necesita de compasión. Que vayamos y les hablemos, que estemos ahí al lado de ellos, llevándoles el mensaje de salvación, orar por ellos por sanidad, y cuando se pueda, pues también proveer y ayudar con alimentos si es necesario. Pero necesitamos salir. Así que como la mies es mucha, hermano y hermana, requiere de muchas manos. No es de una sola persona, no. Requiere de varias manos que presenten el Evangelio. Así es que, hermanos, el Señor mira el campo y ve la abundancia de mies. No los ve como perdidos, sino como gente necesitada. Así es que nosotros, cuando miremos una multitud, miremoslo como Cristo los mira. Gente necesitada. Estos días que hemos visto que la gente se ha levantado a hacer protestas, y que a veces sentimos hay cierto sentimiento no apropiado por las personas, porque sí es cierto, causan daños y están haciendo muchas cosas inapropiadas, y nos olvidamos a verlos como Cristo los mira, como gente que no tiene un pastor, gente que necesita de Dios, necesita conocer el Evangelio, porque sí es cierto, cuánta gente no hay ahí que va a ser salva, que cuando les llegue el Evangelio, cuando ellos se les presente el Evangelio, estas personas van a ser transformadas. Así es que, hermanos, debemos de considerar eso. Estamos con una falta de personal. ¿Por qué? Porque hay muy pocos involucrados en esta labor de llevar el Evangelio. Y, hermanos, eso no es la labor de una sola persona. No es solamente la labor solo del pastor o de los líderes de la iglesia, no, toda la iglesia. Todos y cada uno de nosotros debemos de presentar el Evangelio, no solo con nuestras vidas, o sea, viviendo como a Dios le agrada, sino con el mensaje de salvación. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Así,
es que vemos todo esto, hermanos, tenemos falta de personal, es como aquellas empresas que dicen, wow, ¿qué hacemos? Hay muchas exigencias, tenemos muchos pedidos y no tenemos empleados suficientes y todos los que están ya están muy saturados. Entonces el Señor nos está llamando a usted y a mí a que nos alistemos, a que nos alineemos para que cumplamos lo que el Señor quiere que hagamos. Llevar el Evangelio a aquellos necesitados. Tristemente a veces estamos ahí, pero no estamos dispuestos, y esta es la otra parte también. El Señor nos llama a que nos pongamos a la disposición, que le digamos al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero estar ahí, Señor. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer, y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, no se me desanime, no diga, ay, Señor, yo no puedo servir. No, usted puede. Usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió para eso, para que cada día viva para su gloria. Y cuando usted vive para su gloria, va a hacer eso, va a reflejar a Cristo, va a predicar el Evangelio, va a hablar de Él. Le animo a que tenga eso en mente. Algo importante, y creo que es la parte del punto final, que tenga una vida de oración. La oración de los creyentes la oración de los creyentes participa en el cumplimiento de los planes de Dios. Es importante, sumamente importante la oración, hermano, porque la oración es la conexión que tenemos, la comunicación que tenemos con Dios. Con Él vamos a ir para decirle, Señor, mira, estoy visitando a esta familia, por favor, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame las palabras para llevarle a esta persona. Con Él hablamos y Señor, también te pido por esta persona, Señor, que tú prepares su corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando la vida de esta persona para que cuando llegue tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil. Entonces necesitamos comunicación. Dame las fuerzas, dame la fortaleza, ayúdame, Señor. Necesitamos para nosotros, para aquellos, para interceder por el cuerpo de Cristo. La oración es sumamente importante en la vida del creyente. Así es que, hermanos, usted y yo debemos ser parte del plan de Dios, parte de esos obreros que Dios está buscando. Así que no tomemos descanso, de lo contrario digamos, Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer por tu obra? ¿Qué puedo hacer? Guíame, Señor, dame la sabiduría y dame todo lo necesario, las herramientas necesarias para cumplir, Señor, con lo que tú me has enviado. Vamos entonces a orar por más obreros. Y también, no solo vamos a orar, sino nosotros vamos a ser aquellos que vamos a levantar la cosecha. La mies es mucha y los obreros son pocos. Alguien dijo, la mies es mucha y los obreros están de vacaciones. Así es que, hermanos, no desaprovechemos esa oportunidad. Me recuerdo hace años que en Baja California había llovido tanto y no podíamos llegar a cierto lugar para recolectar los frutos. Pasaron ciertos días y los frutos, hermano, crecieron como usted no tenía idea. Eran fresas en ese tiempo, unas fresas grandes, rojas, hermano. Yo esas fresas no me olvido, hermano, porque como habían estado por cierto tiempo, habían madurado a tal grado, hermano, que usted las comía y las sentía la dulzura de esos frutos. Y sabe que nos mandó a hacer el dueño del campo. Dice, ¿saben qué? Quiero que quiten todas las fresas y las tiren en medio de los surcos, dice, porque esa fresa ya no me va a servir, está muy madura. El Señor no hace eso, porque el Señor va a darle oportunidad a cada persona que escuche el Evangelio. Va a darle esa oportunidad. Lo que necesitamos nosotros es estar listos. Así que, mi hermano, oro al Señor para que usted y yo estemos listos para presentar el mensaje de salvación. La mies es mucha y los obreros son pocos. El mundo está listo para recibir el mensaje, y aunque no muy listo, pero ¿sabe qué? Es nuestra responsabilidad llevar el mensaje. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos, para llevar el mensaje. Usemos los medios. Dios nos ha dado nos da esta oportunidad para nosotros poder llegar a ciertas personas, amigos, compañeros de trabajo. Le animo a que comparta usted versículos de la palabra del Señor, cantos de la palabra de Dios, videos como estos que ayuden a otras personas. Entonces le animo a que tenga eso en mente.
No se enfoque tanto en usted compartiendo lo que usted hace, lo que come, lo que... No, no, no. O sea, que enfoquémonos en las cosas del reino. Yo le animo a que tenga eso en mente y reflexionemos y pongamos eso en nuestro corazón. Debemos de recordar, hermano, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso es que, hermano, se buscan obreros. Obreros que imiten a Jesús, obreros que tengan compasión y obreros que tengan una vida de oración.